Dice, fuerte terremoto en Indonesia deja al menos 16 muertos y 250 excursionistas atrapados en una montaña. Esto ocurrió el día de ayer a las 6:45 am. Como hemos conversado otras veces en el programa, es bueno que sean más o menos en hora de la madrugada, como ocurrió acá, porque la familia se encuentra en conjunto. Reunidas, sí. Y sobre todo un fin de semana, un día domingo, se levantan más tarde, por lo cual imagino que estaban muchos en sus casas. Esto ocurrió exactamente a 140 kilómetros de la paradisíaca isla de Bali, específicamente en Lombok, que fue el epicentro. Fue un terremoto corto, de alrededor de unos 10 segundos. Pero que finalmente, claro, lo que pasa es que es corto, pero al ser 6,4 grados Richter, que para nosotros o para la realidad del país que tenemos en Chile puede ser que nos suene es un poco menor, para ellos no es así. Incluso tenemos el mapa del terremoto de Lombok, mira. Sí, ahí lo estábamos revisando. Ahí está, cercano a Bali, como te decía anteriormente, ahí está el epicentro, muy cercana a la paradisíaca isla de Bali. Fue un terremoto que duró, un temblor de 6,4 grados Richter. Para ellos terremoto, 10 segundos, claro, posiblemente para ellos pueda ser un terremoto. Y ¿sabes qué? Con las imágenes que vamos a ver a continuación te vas a dar cuenta que para nosotros el nivel de destrucción podríamos considerarlo un terremoto. 6:45 de la mañana y bastantes vecinos de la localidad nos dieron como si lo hubiesen hablado con nuestro programa, estuvieron más ahí, algunas cuñas, mira. Kejadian saya lagi nonton TV sama anak saya lagi sarapan di sini, terus tiba-tiba bergegar tadi dalam pukul 6 lebih lah. Tapi ada satu orang tua di sini, kita tolong tadi di sini tertimbun dengan reruntuhan ini. Terus saya pikul lari ke sana, alhamdulillah selamat. Perdona, muy importante su relato, pero lo que se ve atrás es terrible. Pareciera que fuera adobe, ¿no? La infraestructura de las casas, pero fue devastador. En solo 10 segundos bastaron para ver eso. O sea, y súmale, perdóname, Jaime, un segundo, que además han habido más de 100 réplicas. No, es menos, claro. Como todos sabemos, cada vez que hay un fuerte sismo, tienen que las réplicas, claro, obviamente. No, fíjate que estaba pensando en lo que decía la Cami, porque de alguna manera es bien impresionante lo que significa un país que no está preparado sísmicamente. Porque también acá no solamente es la magnitud de este terremoto, que efectivamente para esta isla es una magnitud importante, sino que además no hay una preparación ni social ni tampoco arquitectónica, como bien dice la Cami. Entonces, el nivel de devastación es mucho mayor que lo que ocurre en otros países como el nuestro, que efectivamente tenemos una relación con los movimientos sísmicos distintas. Claro, con las leyes de construcción. En 10 segundos tenéis 16 muertos y 300 heridos. O sea, es brutal. Esto, y un poco me recuerda tus palabras, Jaime, lo que ocurrió en Italia, que también fue un sismo de intensidad similar y también se viene gran parte de la estructura abajo. ¿Por qué? Porque no son países que estén preparados, que no tengan a lo mejor la cultura sísmica que tenemos nosotros. Oye, Lama, me gustaría preguntarle a Salfate en esta pasada, particularmente por un posible tsunami, por ejemplo, entendiendo que son puras islas acá. Buena pregunta. Digamos que cuáles son las opciones o cuáles son las grandes probabilidades de que posteriormente pase un sismo. Y súmale, perdón, vimos el mapa y fijaste que en el mapa el epicentro está en una isla que está cerca de la orilla. Claro que sí. Claro, fíjate que para que haya un tsunami, el epicentro tiene que ser, de cierta manera, en algún punto que se establezca más o menos en el mar. O sea, se necesita que haya un desplazamiento de agua tan importante de que el oleaje termine recogiéndose para generar luego un tren de olas. Eso es como una gran máxima. Y para que haya un tsunami, tiene que ser así, si no me fallan los cálculos, sobre 7,5 hacia arriba. Sí, se necesita una intensidad. Y lo que ustedes estaban conversando recién respecto a que impresionante que en apenas 10 segundos genera tal nivel de devastación. Esto es lo que la gente en Chile al menos debiera entender de una vez por todas. En realidad no es tan importante, obviamente, la intensidad según más bien el terreno o dónde sucede un sismo. Porque la intensidad no digo que no importa, porque obviamente de 8 para arriba importa en cualquier parte, claro. Que al Escoba, incluido Chile. Pero basta que los temblores, que en realidad para nosotros decimos terremoto, temblores, movimientos sísmicos, en otros países solamente existe un concepto, tanto Japón como Estados Unidos. Solo existe la palabra terremoto, y es porque también un 6,4 basta para generar fallecidos, vale decir. La verdad es que no importa tanto la intensidad, sino el lugar donde sucede y ya ves el nivel de catástrofe que esto generó. Me tomo la palabra que usted ocupó, maestro terremoto. Revisemos algunas imágenes de cómo se ha vivido la situación específicamente en Lombok. Mira. A ver. Ahí tenemos registros específicos de cuando estaba ocurriendo este terremoto. Sismo podría ser para nosotros porque esto es telúrico, que duró solamente 10 segundos.
y dejó a 16 muertos y más de 300 heridos. Y miles de damnificados. Es que, ¿sabes qué? Las cifras del nivel de destrucción, Camila, son las que más llaman la atención, porque, como tú decías, se veía atrás que había mucho daño. Hombro, todo. Mira, específicamente, edificios y casas terminaron el suelo dejando más de 6.200 familias afectadas. Lo que significa que tienes más de 6.000 hogares que se vinieron abajo y el cual las familias hoy día no pueden regresar. Qué pena. Y además de eso, considerar que es un lugar tremendamente turístico, Bali sobre todo, y que finalmente están estas familias que viven ahí, que se les derrumbó la casa, y también están estos extranjeros que fueron de vacaciones probablemente, hay muchos que estaban a los pies del volcán, por ejemplo, haciendo trekking, los excursionistas, y que están atrapados y que la familia no sabe qué pasa con ellos, o sea, no son turistas aislados, es común ver mucha gente... Claro, el sudeste asiático de hecho es uno de los lugares más atractivo, digamos, hoy día, como destino. Súper visitado hoy día, de hecho, por los chilenos. Perdón, y súmale además que, como cualquier país que tiene un ingreso per cápita importante por base de los turistas, este tipo de destrucción provoca que la gente no vaya. Claro. Y que ese ingreso y todo ese dinero que se mueve ahí deje de estar, por lo cual... Es una catástrofe por todos lados, digamos. Y la reconstrucción posiblemente va a ser mucho más lenta. Se fue lenta acá, imagínate cómo va a ser allá. Sí. Hablábamos del oleaje maestro, hablábamos de la posibilidad de un tsunami. Por suerte no hay. Mira, acá estamos viendo imágenes de la destrucción, como te decía, más de 6.200 familias afectadas. Ahí estamos viendo las consecuencias de este hospital en la ciudad de Lombok, que se vio muy afectado lamentablemente, porque son los primeros lugares donde acude la gente. Sí. Y si no hay una camilla para que te atiendan, es mucho peor. No sé si te fijaste, pero hasta los adoquines del suelo están quebrados, saltan. Claro. Es como la cerámica, es como lo primero que salta. Sí. Mira, te fijas, ahí están las imágenes, ahí y obviamente hay gente la está ayudando y hace Hay lugares improvisados, algunas carpas para poder atender a muchos de los heridos y los damnificados, porque como entenderéis, como vimos en las imágenes, mucha gente se vio golpeada por las distintas construcciones que fueron cayendo. ¿Y cómo podría afectar esto también con los volcanes, por ejemplo? Porque Indonesia tiene 130 volcanes activos hoy en día. Es más, perdóname, y te voy a contar un poco más adelante, Monty, los excursionistas, los senderistas en realidad, que estaban a los pies del volcán, estaban haciendo su recorrido en un volcán que sigue activo y que está activo hace mucho tiempo, por lo cual la posibilidad que con un temblor, lo hemos hablado acá, Salfate, no sabemos si es el temblor el que provoca que despierte el volcán o el volcán al despertar el que provoca el movimiento telúrico. Hablábamos de las marejadas, decías tú que 7,5 es lo que se necesita para empezar a tener el tren de olas del tsunami, pero aún así las marejadas llamaron la atención y tenemos imágenes, mira. Ah, también, a ver. Ahí estamos viendo, mira. Claro, sin ningún problema, el agua ingresó por la costa, arrastró distintas cosas y sin duda provocó una situación bastante incómoda para todos los que estaban ahí. Como decía la Monty, lo peor que le pudo haber pasado a los turistas que posiblemente ahorraron todo el año para tomarse estas vacaciones, acaba de terminar las vacaciones de invierno acá, para estar visitando un sector como este. Tal cual, y imagínate, o sea, personas que quedaron sin casa, que eso es terrible, porque ¿a dónde vas a volver con tu hijo? Claro, la alimentación que es básica, pero claro, en el caso de los turistas se quedaron sin conexión absoluta con sus familiares y la desesperación de vuelta de las familias de no saber de ellos, o sea... Claro. El problema que siempre surge cuando estás en una nación que está rodeada por agua, como por ejemplo Japón, que uno dice, ¿cómo Japón? Así al primer mundo, con toda la preparación que tienen y cada vez que hay un terremoto allá, pero es increíblemente más desastroso que en Chile. Bueno, el hecho de ser una isla, de estar rodeado de agua, al parecer genera una gestión problemática, de una dinámica donde el mar se transforma en tu peor enemigo. Y una inestabilidad. El terremoto no es tan destructivo como un maremoto, finalmente. No, exactamente. Perdón, y súmale que en Japón hay muros de contención para enfrentar el tren de agua. Claro, la otra vez los veíamos, y pasan por arriba. Pasan por arriba, tranquilamente ¿Cuántos pasan metros? por arriba. Sí, pasaron igual. Ahora es jodido, porque yo estaba pensando que el sudeste asiático vivió quizá uno de los maremotos más tremendos, 2004. una de las tragedias más brutales donde se perdió, claro, y se perdieron vidas, bueno, de muchos turistas, como recordaba Monty, o sea, como comentaba Monty recién en relación también a esto. Entonces, yo tengo la sensación de que para ellos es un recuerdo muy reciente que probablemente se rememora con este tipo de cosas de manera muy angustiante. Porque de verdad ese maremoto, tsunami fue brutal. Y esto de alguna manera, si bien no es un tsunami propiamente tal, es una salida de mar, como bien dices tú, Alfredo, que genera mucha angustia. O sea, estamos viendo además movimiento incluso de muebles y todo eso. O sea, perdóname, acá llueve y el mar entra igual en Viña, en Reñaca. Sí. Bueno, claro. Imagínate, claro. o sea... Y la gente pelotuda que le han dicho que no tome fotos, que no se acerque, sigue acercando. Y es la gente de Lombok que no se acerca a grabar con el celular. Porque no es lo que hay que hacer. No es lo que hay que hacer. Oye, pero perdona, a mí me impacta, yo sé que estamos hablando de lo distinto que no sé, las leyes para edificar, la infraestructura,
no es que nosotros nos creamos ahora unos caperuzos, pero el terremoto del 2010 duró 3 minutos y medio. Y fue brutal, claro. Un 8 y tanto, y aquí bastaron 10 segundos y muertos. Yo creo que también tiene que ver con que quizás no se realizan otro tipo de construcciones como para no matar este encanto natural que tiene el país finalmente. O sea, si tú pones un edificio de concreto como los que se hacen acá en una isla como esa, probablemente el atractivo turístico no sea el mismo. Si entonces es súper irresponsable igual, o sea, es como difícil la decisión. Y que eso pesa al final, claro. Ese es el problema. Ahora, si tú llevas el ejemplo para México, también lo hablamos, que es donde no se respetan las leyes de construcción, que obvio empezaron a pasarle, digamos, la cuenta a todas aquellas empresas constructoras o municipios que le dieron el visto bueno, edificios que se vinieron abajo con el terremoto en México. Claro. Entonces, ¿saben qué? Chile es el país más sísmico del mundo, eso no hay duda. Pero también, o sea, para que se entienda, dicho sea de paso, es el mejor lugar del mundo donde podría tocarte un terremoto, porque lo que hay que lamentar es mucho menos que en cualquier otro lugar del mundo. Sin embargo, fíjate que tomando en cuenta lo que dice la Cami, a raíz justamente del desastre del 2010, Chile ha tenido que repensar sus leyes de construcción en relación a los tsunamis. Sí. Y repensarlo muchísimo. Ese es el problema. Y también, y no le damos la suerte entre gitanos, lamentablemente aquí, por razones económicas, se ha construido en lugares donde el terreno no es el óptimo para un tsunami ni para un terremoto. Claro, porque tiene bonita vista. Porque tiene bonita vista. Y se ha hecho. Exactamente. Exactamente. Y se ha discutido también en relación a ciertos lugares de La Serena. O sea, de verdad tampoco hemos sido muy respetuosos y muchas veces por intereses puramente económicos. Exactamente. Bueno, depende del lugar. Yo recuerdo que en Santiago hay un par de edificios que están en construcción. No se han fijado que hacen como un piso por semana y de repente aparece un edificio de 15 pisos de la nada. Es impresionante. En un mes. Hay un par en algunas comunas por ahí que los tienen detenidos porque no están cumpliendo con la ley de edificación y hay problemas porque, claro, se venden en verde, la gente los compra y cuando ya está casi te dicen no te damos el permiso porque esto no cumple con la normativa que se exige. Oye, es verdad, con el terremoto del 2010 salió a la luz muchos problemas que eran edificios con daños estructurales. Brutales. En Ñuñoa, perdón. Claro, y la gente que había comprado recién edificios nuevos. Sí, brutales. Y de repente dicen, ¿sabe que usted no puede volver a su casa? ¿Hasta cuándo? No, nunca. ¿Pero cómo? Pero si lo compré. Y ahí las demandas que había. No, claro. Y yo no sé. Sí, por eso te digo que yo creo súper importante lo que dice la Cami, porque de alguna manera, y lamentablemente, en Chile las condiciones, el conocimiento existe. O sea, lo que quiero decir y que ahí es súper importante porque nosotros tenemos la capacidad hemos construido, de hecho hay edificios que tienen 100 años y que se mantienen incólumes. Y sin embargo, hoy día, por intereses económicos, gente que todavía está pagando sus dividendos y que no puede vivir en sus casas porque efectivamente no han cumplido con reglas y eso tiene que ver exclusivamente con ambición. Exacto. Y eso es lo más grave. De todas maneras. Con ambición humana, o sea, con tratar de sacar plata sin importarte un carajo lo que le pasa al resto, hablando digamos. Son quitados, aquí hay personas que dicen ¿cuánto vale la firma de un alcalde, por ejemplo? Tal cual. Que si yo hago así, pueden construir algo a la rápida y a mí me llega un recorte. Entonces, por eso te digo, yo creo que es brutal porque justamente a raíz de lo que plantea la Cami, es impresionante como nosotros tenemos el conocimiento, lo hemos demostrado, somos de hecho el nivel de ingeniería, arquitectura que hay en Chile es increíble, y sin embargo, para construir para nosotros mismos, hemos pasado a llevar esas normas por ambición. Un poquito truculento, la plusvalía, todo lo que ya sabemos, lo que van valorando también. Es como para pensarlo. ¿Para qué los vamos a nombrar si todos sabemos quiénes son? No hay que ser muy inteligente para cosa de pasearse nomás. Pasearse por algunas comunas y se dar cuenta al tiro. Repito, 6.200 familias afectadas, 16 muertos, más de 300 heridos. Vimos las marejadas, vimos el nivel de destrucción. Pero esto, lo que voy a decir ahora, es lo que más preocupa a las autoridades. ¿Qué cosa? Porque hay problemas más grandes, Camila. Veamos el titular, mira. A ver, veamos. Dice, más de 689 montañeros atrapados por el terremoto en la isla indonesia de Lombok. Como les dije anteriormente, queda a 140 kilómetros al sudoreste de la paradisíaca isla de Bali, que es la más conocida, porque de acá hay una idea. El sureste, sí. Exactamente. Y ahí estamos viendo la imagen. Mira, hay un volcán y un monte. Hay distintos senderos turísticos para que los fanáticos del trekking y todos puedan ir a realizar este tipo de ejercicio. Tomemos en cuenta que era día domingo. Era un día ideal para la gente que le gusta salir a hacer un paseo, que no se quiere quedar en la casa. Ideal para ir a recorrer, repito, 689 montañeros senderistas atrapados.